Hace unas pocas semanas anunciamos algo que me hace mucha ilusión, y es que a partir del mes de enero voy a tener el privilegio de dirigir el programa de desarrollo directivo y liderazgo del Instituto Tramontana. Tras casi 15 años liderando equipos y proyectos de diversa índole, trataré de transmitir lo que he aprendido en la práctica de esta apasionante profesión, siguiendo una filosofía muy Kaizen, una aproximación multidisciplinar a los retos humanos y de negocio que nos presenta un mundo cada vez más complejo. En una escuela de negocio más tradicional, ahora vendrían un montón de palabras clave y expresiones rimbombantes, nuevos estilos de management, cambio de paradigma, excelencia, visión estratégica, creación de valor, soluciones innovadoras. Son todos conceptos importantes y de todos ellos y de muchos otros hablaremos, pero nuestra ambición es la de hacer las cosas de una manera algo diferente, con una perspectiva humanista y centrada en las personas. Queremos ir más allá de las expresiones llamativas y separar el humo de la sustancia. Queremos aunar propósito, conocimiento y herramientas. Mi obsesión es que no solo formemos en conocimientos teóricos, que son imprescindibles, sino que trabajemos desde el impacto que cada uno de nosotros queremos tener en el mundo. Y a partir de ahí que desarrollemos también habilidades que sean útiles en el día a día y durante toda la carrera de quien empieza y quiere progresar en un puesto de dirección. Para lograrlo, además de lo que yo pueda aportar con mi experiencia y conocimiento, nos van a acompañar profesionales de referencia en múltiples ámbitos, que nos abrirán los ojos a otras realidades y puntos de vista. Este programa está diseñado a partir de una premisa simple pero muy ambiciosa, la de acelerar el desarrollo de personas que puedan ejercer el liderazgo ético, racional y empático que creemos que nuestra sociedad necesita. Lo que vas a escuchar ahora o a ver, si estás en mi canal de YouTube, es la charla de presentación que hicimos el pasado 28 de septiembre, en la que intenté transmitir mi visión sobre algunos de los retos y las oportunidades que afrontamos hoy en día y sobre cómo debemos formar a las personas que nos van a liderar en todos los órdenes para superarlos. Espero que te guste. Y si te interesa el programa, ten en cuenta que solo habrá 14 plazas, así que date prisa. Tienes toda la información en tramontana.net o a través del enlace que te he dejado en las notas del capítulo. Y lo primero, muchas gracias a todos por venir. No sé qué experiencia habréis tenido al llegar aquí. Yo llegué al instituto por primera vez hace 2 años, que me invitaron a tomar un café, y la verdad es que aluciné con el sitio. Es un sitio muy especial. No sé si os habéis podido dar un paseo, si no, visitadlo después porque realmente merece la pena. Creo que algunos me conocéis, pero de todas maneras lo suyo es empezar presentándose en estas cosas. Pero como me consta que algunos me conocéis, voy a intentar evitar presentarme con la misma historia que cuento siempre, que algunos habréis oído, eso de que me cayó un diluvio en una entrevista de trabajo y esas cosas. Y os voy a contar mi vida de otra manera, de una manera un pelín diferente. Y quiero empezar haciendo un pequeño experimento. ¿Cuántos reconocéis esto que va a sonar ahora? ¿Podéis levantar la mano los que lo reconocen? Vale. Hay gente con cara de no tengo ni idea de qué es eso. No sé si es que sois insultantemente jóvenes, cosa que da bastante rabia. Para los que no sepáis lo que era ese sonido, así sonaba conectarse a Internet en lo que ahora parece una galaxia muy lejana y un tiempo muy lejano. Los que lo reconocéis, ¿qué sensación os genera escuchar eso? Nostalgia. Nostalgia, alguien ha dicho por ahí, ¿no? Ahí, yo siempre suelo decir que es nostalgia, puede haber también el recuerdo de la emoción de que te ibas a conectar o el cabreo por las peleas que había para liberar la línea del teléfono, porque nos peleábamos todos en la casa para ver qué pasaba. Yo suelo decir que para mí esto me da sobre todo nostalgia, porque ese es el sonido de mi adolescencia, y no solo es el sonido de mi adolescencia, sino que es un sonido que me cambió la vida. Porque algo que yo suelo contar es que hoy estoy dando aquí una charla en el Instituto de Tramontana o esta mañana he estado dando una charla en un banco y cualquiera que hubiese visto mi infancia le habría parecido bastante improbable que yo acabara haciendo cosas así porque mi infancia fue bastante hippie. Este es mi padre. Mi padre era licenciado en Bellas Artes, fue pintor y profesor de instituto. Mi madre no sale en la foto porque ella era normalmente la que hacía las fotos, se ha dedicado toda la vida a la fotografía y a la escritura, a la literatura, estudió filosofía, así que yo me crié básicamente rodeado de artistas y en una vida, como os decía, bastante hippie. Lo que pasa es que por
por una casualidad casi cósmica, en mi casa apareció de repente un ordenador. No era tampoco nada súper emocionante, era algo así, ¿eh? No os creáis que era gráficos en 3D ni nada por el estilo. Pero había algo en eso de escribir comandos en un teclado y que pasaran cosas en la pantalla que a mí me fascinó de pequeño, me cautivó. Y crecí, pues básicamente siendo un friki, para que nos vamos a engañar. Suelo contar, de hecho, que primero me metí en el mundo de los videojuegos, obviamente jugando, pero luego enseguida intentando aprender a programarlos y destripando cada ordenador que pasaba por casa. Mi pobre madre me miraba y me decía, ten cuidado que todavía lo estamos pagando. Y de ahí acabé llegando a ese sonido que hemos oído antes, que como os decía me cambió la vida. No es que dejara de ser friki, posiblemente me volví más friki desde que escuché aquello, pero me abrió las puertas a un mundo distinto y me abrió la mente mucho. Yo aterricé en un internet que algunos recordaréis, que estaba bastante más asalvajado que el que vivimos hoy, donde me encontré de todo, algunas cosas que espero olvidar alguna vez, pero me encontré también con la cultura hacker, esa de los piratas de las películas. También suelo decir medio de broma que seguramente Angelina Jolie y su flequillo en la peli tuvieron algo que ver con mi interés por los piratas informáticos, pero de aquellos hackers y de aquella cultura de sus manifiestos y sus ideales se me quedaron grabadas cosas. Yo nunca me hice hacker, para alivio de mi madre. Fui demasiado vago y demasiado temeroso para hacerlo, pero sí que se me quedó grabado que aquello era una cultura basada básicamente en la curiosidad. De hecho, si mal no recuerdo, efectivamente, en la película ponía su crimen es la curiosidad. Era una cultura basada en aprendizaje continuo, en mancharte las manos, en aprender haciendo. Y de alguna manera creo que eso me ha acompañado toda mi carrera. De friki pasé a ser ingeniero, cosa que no va a sorprender a nadie. Y durante la carrera coincidió más o menos en el tiempo con la eclosión de Facebook, la vuelta un poquito antes, la vuelta de Steve Jobs a Apple, y crecí bastante, me desarrollé en la carrera bastante enamorado de esa idea de montar una empresa en un garaje y conquistar el mundo y cosas de esas, ¿no? De hecho, aparte de inspirarme en estos dos, por cierto, hablando de películas, no sé si habéis visto esta película, es una TV movie, pero es un peliculón. Es una película que se hizo solo para la tele y es la mejor película que yo he visto que cuente la historia de Steve Jobs y de Bill Gates. Es una peli del año 99, o sea, termina más o menos cuando Jobs vuelve a Apple. Pero bueno, aventuras aparte, eso me llevó lógicamente a meterme en el mundo de las startups. Me metí primero durante algo menos de un añito en una startup de Big Data, una startup llamada Zilabs, una startup española, que acabó adquirida por Samsung, mucho tiempo después. Yo no tuve nada que ver, yo era básicamente el becario, pero fue una experiencia muy interesante en la que aprendí varias cosas. Aprendí primero que lo de pasarme el resto de mi vida trabajando con empresas de telecomunicaciones no lo veía, porque vendíamos un software especializado para analizar todos los datos que pasaban por la red en tiempo real. Y lo de venderle a Telefónica, Orange, Vodafone y tal, me pareció horrible. Entonces decidí que eso no era para mí. Coincidió con que unos compañeros me dijeron que buscaban a alguien para empezar un proyecto de periodismo ciudadano y como soy inconsciente, pues me fui para allá. Aquello era 6.0, fue un proyecto de contenido generado por usuarios con el que intentamos transformar un poco el mundo del periodismo. Empezamos por un vertical, que era el de deportes, de ahí el nombre de 6.0, pero generamos toda la tecnología para hacer básicamente periódicos digitales, no sé si hay algún periodista en la sala, me lo vais a perdonar, sin periodistas. De hecho, aquello fue una aventura bastante interesante, llegamos a tener bastante tráfico, más de 1 millón de usuarios únicos, fracasamos en la monetización absolutamente, y nos acabó matando, muy curiosamente, y de aquello tengo alguna anécdota si algún día os interesa, nos acabó matando un gran grupo de medios, como se está grabando no diré el nombre, en el proceso de comprarnos. Estuvieron 1 año negociando, nos intentaron encajar en sus periódicos deportivos. Claro, yo llegaba ahí a la redacción a decirles que hacía un periódico sin periodistas y no me recibían muy bien. Entonces, el choque cultural fue bastante curioso. Como muchos sabéis, aquella aventura terminó pues con una entrevista empapada en París para una empresa que por aquel entonces no era muy conocida, pero que tuve la enorme suerte de que explotó después, que era BlaBlaCar. Yo fui más o menos el empleado número 100 en todo el mundo y tuve la suerte de ver
eso, cómo explota una empresa al más puro estilo Silicon Valley, pero en Europa, que no es habitual. Entré de responsable de marketing, sabiendo básicamente nada de marketing, pero un poquito de cositas de Internet, y fueron tan inconscientes como para hacerme muy, muy, muy rápido después director general para España. En un momento en el que nos demandaron las empresas de autobuses y yo acabé saliendo en los medios. No busquéis esto, por favor, porque es terrible. Lo vi el otro día, solo he puesto la imagen y no el vídeo porque es terrible. Pero fue una experiencia absolutamente intensa que de golpe me metió en el mundo directivo de verdad, porque me metió en el mundo. Mi equipo era pequeño, tenía un equipo de. Pues, en España, el momento que más fuimos 15, y cuando llevé España, Alemania y Portugal, a lo mejor llevaba 30 personas, que ya es un equipo relevante, pero sobre todo, de repente me vi en otras funciones que tienen muchos directivos, como dar la cara ante la prensa, dar la cara ante periodistas o ante políticos o trabajar con regulación, por ejemplo, un montón de cosas que no imaginé que haría en mi vida, la verdad. Aquella aventura terminó hace ahora 6 años, cuando me uní a FreeNow. Creo que la mayoría sabéis que desde junio decidí tomarme un periodo sabático, o sea que no estoy ya en FreeNow, pero en FreeNow llegué a ser director general para el sur y oeste de Europa, en una experiencia profesional muy diferente a la que había vivido hasta ahora por muchos motivos. Primero, por tamaño de los equipos, ¿no? En mi última etapa en FreeNow estaba llevando equipos en 5 países distintos, de unas 100 y pico personas, y con otras 100 y pico que me reportaban indirectamente, y luego por la propia naturaleza de la empresa. Es muy distinto ser de los primeros empleados de una startup que crece, pero que en su pico que yo estaba ahí, creo que éramos 500 empleados, a meterte de golpe en una de 1.500 empleados cuyos accionistas son Daimler y BMW. Las dinámicas internas son muy distintas y se pueden aprender cosas bastante interesantes en ambas. Y por lo que creo que muchos me conocéis es porque en aquella época decidí volver a esas raíces hackers que os decía en su momento y a perseguir la curiosidad, en este caso sin colarme en los ordenadores de nadie, sino montando un podcast en el que aprender o hablar de una cosa distinta cada día. Así que este soy yo. Y hoy estamos aquí, aparte de porque el instituto nos ha abierto las puertas de este sitio tan maravilloso, porque vamos a lanzar un programa en enero de desarrollo directivo y liderazgo, en el que la idea es que yo pueda transmitir parte de lo que he aprendido, también invitemos a otras personas y os hablaremos de ello más en detalle al final de la charla. Pero queríamos utilizar esta sesión primero como un ejemplo de las charlas que se van a dar aquí, de las clases que se van a dar, pero también, honestamente, como un ensayo de la que seguramente sea la primera sesión que habrá en el programa, que será la sesión de introducción. Y a mí me gustaría dedicar esa sesión a hablar un poco de los retos del liderazgo en el día de hoy, porque cuando empecé a hablar con el instituto y empezamos a pensar en este programa, lo primero que me transmitieron es que querían un programa de liderazgo humanista. Claro, en un sitio así no extraña, ¿no? Pero te vas a otras escuelas de negocio y probablemente suene un poco raro eso del liderazgo humanista. Y a mí me encajó mucho. Yo no sé si habéis podido ver el folleto del programa, pero en el folleto colé una cita de una novela muy conocida que dice así, era el mejor de los tiempos, era el peor de los tiempos, la edad de la sabiduría y también de la locura, la época de las creencias y de la incredulidad, la era de la luz y de las tinieblas, la primavera de la esperanza y el invierno de la desesperación. Todo lo poseíamos, pero no teníamos nada. Caminábamos en derechura al cielo y nos extraviábamos por el camino opuesto. En una palabra, aquella época era tan parecida a la actual que nuestras más notables autoridades insisten en que, tanto en lo que se refiere al bien como al mal, solo es aceptable la comparación en grado superlativo. Esto es, mucha gente dice, no sé si es verdad o no, que es el mejor comienzo de una novela que se ha escrito nunca, no sé si lo es, pero es maravilloso. Es de Charles Dickens, de Historia de dos ciudades. Y he querido poner eso en el programa porque para mí refleja muy bien los retos que tenemos como sociedad y como directivos en el mundo actual. Los que hayáis escuchado el podcast posiblemente sabéis que yo tengo una pequeña obsesión, que es lo que llamo las bisagras de la historia. Tengo la sensación de que hay momentos transformadores en la historia de la humanidad en los que todo cambia. Y me pregunto muy a menudo, posiblemente porque es el tiempo que me ha tocado vivir, pero además porque veo señales de que posiblemente sea así, si estamos en una de esas bisagras de la historia, si estamos en uno de esos momentos que transforman todo. Me gusta mucho un símil que usa alguien al que yo suelo citar con frecuencia, que es Tim Urban, que tiene un blog maravilloso que se llama Wait But Why,
que escribió, creo que su primer libro, desde luego es el único suyo que he leído yo, que lo escribió este año, que es What's Our Problem, y tiene esta metáfora que a mí me parece muy buena. Él dice que llevamos entre 200 y 300.000 años sobre la Tierra y que si escribiéramos en un libro la historia de la humanidad, en un libro de 1000 páginas, pues cada página cubriría unos 250 años, ¿no? Dice, y aquí es donde empieza la idea exponencial de nuestro desarrollo como civilización, que realmente tardamos mucho en llegar a lo que conocemos como historia, ¿no? La revolución agrícola fue en la página 950, el cristianismo aparecería en la 993 y Estados Unidos en la 999, es decir, antes de ayer, ¿no? Casi al final del libro. Y a mí una cosa que me gusta de este símil que él utiliza es que te obliga a pensar cómo va a ser la página 1001. ¿Qué página vamos a escribir nosotros? ¿A ver página 1001? ¿O nos vamos a ir al carajo antes? Esperemos que no, pero es algo a preguntarse, ¿no? Y yo creo, vinculándolo con lo que decía de esa cita de Dickens, que tenemos tanto retos excepcionales como oportunidades excepcionales. Si pensamos en los retos excepcionales, pensamos primero en retos de negocio. Posiblemente habéis oído esa expresión de que vivimos en un entorno VUCA, ¿no? Eso que se llama un entorno volátil, incierto, complejo y ambiguo, que no deja de ser un entorno, en el fondo, complejo y todas las manifestaciones de la complejidad que queramos, ¿no? Pero es un entorno que nos demanda que reaccionemos muy rápido a cambios que además son impredecibles y que están fuera de nuestro control. Es un entorno incierto porque nos obliga constantemente a actuar sin tener todos los datos. Es un mundo muy complejo donde hay un montón de dinámicas, que tocas una pieza y de repente se mueve algo en la otra punta del planeta casi. Y luego es un entorno súper ambiguo porque no solo como pone ahí, nos lanza retos con los que no estamos familiarizados, sino que además nos empuja cada vez a meternos en disciplinas que no son la nuestra, porque se están hibridando cada vez más las disciplinas. Estos son retos de negocio, pero yo creo que tenemos un montón de retos sociales. Y me gusta hablar de esto en un máster de dirección y de liderazgo porque creo que todos jugamos un papel en estos retos. Hay gente que no está de acuerdo con que el mundo está más polarizado. A mí España me da la sensación de que está más polarizada, pero si miras estas estadísticas de Estados Unidos es bastante llamativo cómo las montañitas que representan a la gente que vota demócrata y a la gente que vota republicano se separan cada vez más. Esto es un análisis que se hizo en torno a, creo que eran 10 valores políticos y cada vez la media se está separando más. Pero no es solo la polarización política, ¿no? Creo que tenemos un reto gigantesco porque vivimos en un mundo en el que estamos cada vez más demandando más igualdad y a la vez estamos en un mundo en el que vivimos tiempos de agregación exponencial de valor, en la que pequeños grupos de personas pueden agregar exponencialmente valor y generar exponencialmente valor. No es que le tenga manía a Jeff Bezos, pero es que me lo puso muy fácil. Porque yo no sé si recordáis cuando se fue en un cohete ahí al espacio y bajó, que al bajar lo primero que se le ocurrió decir al hombre es: quiero darle las gracias a todos los empleados de Amazon y a todos los clientes porque habéis pagado por esto. Y es como, no, quizá no es el mejor mensaje que puedes enviar, ¿no? Vamos, yo creo que no. Eso es un reto social importante. Y creo que otro reto social muy importante va a ser no dejar a nadie atrás en esta época de aceleraciones tecnológicas. Hay muchas formas de contar esto y lo he contado muchas veces, así que para los que me conozcáis no me voy a repetir. Pero si os fijáis en esta gráfica abajo, lo que vemos es cómo las distintas innovaciones, no desde hace tanto tiempo, desde el siglo XVIII, cada vez se han acelerado más en su difusión en la sociedad y en su aparición. Básicamente para procesar la aparición el uso de energía hidráulica o de los textiles y demás, más o menos 60 años, incluso más, ¿no? Y ahora nos estamos moviendo en unos ritmos acelerados de adopción de tecnologías en las que yo solo por el mismo ejemplo, creo que hemos pasado de tener como mínimo una o varias generaciones para absorber nuevas tecnologías y cambios en la sociedad, a un mundo en el que en nuestra propia generación vamos a vivir varios cambios de paradigma. Y eso nos cambia la perspectiva respecto a nuestra carrera profesional, pero respecto a nuestros negocios también. Y todo esto, por no hablar de límites existenciales, ¿no? Porque yo creo que esto es una reflexión que nos tenemos que hacer todos, de esos 200 y pico mil años que decía Tim Urban que llevamos sobre la Tierra. La inmensa mayoría del tiempo éramos cazadores-recolectores que íbamos básicamente huyendo del frío y del calor, porque además no vivíamos en el Holoceno, que es la época que vivimos ahora.
Hace unos 11.500 años, de hecho, es que nos tocó la lotería. Se produjo un equilibrio muy complicado entre la cantidad de CO2 en la atmósfera, la acidez de los océanos, los corales en el mar, los bosques tropicales y un montón de cosas que permitió que viviéramos como hemos vivido más o menos hasta ahora, y espero que sigamos viviendo un poquito más, que es con un equilibrio térmico y climatológico que nos permitió asentarnos y hacer una revolución agrícola y empezar esto que tenemos a nuestro alrededor, ¿no? Y lo cierto es que ese equilibrio está cada vez más tensionado. No sé si lo conocéis, pero es curioso de mirar el Centro de Resiliencia de Estocolmo. Es un grupo científico que en 2009 decidió tratar de evaluar el planeta como si fuese casi un paciente médico, ¿no? ¿Cuáles son las constantes vitales y aquellas magnitudes más importantes para vigilar? Y definieron 9 dimensiones que llamaron los límites planetarios. Son 9 dimensiones en las que si superamos determinados umbrales no dicen que el planeta se vaya a ir al carajo, pero sí dicen que entramos en territorio desconocido en el que la homeostasis del planeta, la capacidad de autorregularse, se puede perder. Entonces, lo que hicieron en 2009 era esta representación de aquí. En verde están la zona segura y aquellas que habíamos superado, ¿no? Y claro, uno empieza a ver la evolución de esto y da un poquito de miedo, porque estamos empezando a superarlo por muchos sitios. Lo único en lo que hemos mejorado, pero en algo hemos mejorado, es en la capa de ozono, que es de lo poco que hemos conseguido revertir. Pero es cierto que en muchas dimensiones entramos en territorio desconocido. Luego hay una parte más positiva, no os deprimáis, hay una parte más positiva. Ya termino con la de los retos porque me estoy dando miedo hasta a mí. Pero es cierto que si uno se pone a pensar, hemos vivido los últimos 50 años en lo que algunos llaman un mundo unipolar, ¿no? Con una sola gran potencia, que ha sido Estados Unidos, y además con una cultura dominante que tenemos la suerte que ha sido más o menos la nuestra, la occidental. Pero cada vez hay más señales de que nos estamos dirigiendo a un mundo como mínimo multipolar, en el que puede haber más de una gran potencia, con las tensiones que eso puede generar. Y yo creo que esta es la parte más apocalíptica que tengo para vosotros, pero yo creo que estamos a un par de muy malas decisiones de un futuro tipo Mad Max, ¿no? La gente se vuelve muy loca y empezamos a tirarnos bombas atómicas, pues tenemos un problema gordo, ¿no? Entonces esos son parte de los retos existenciales con los que tenemos que vivir. Por mencionar uno más en el que yo, como soy tan pegado a la tecnología desde pequeño, tiendo a ser optimista, pero que creo que por lo menos tenemos que tener en el radar, es el impacto de la inteligencia artificial, ¿no? El propio Tim Urban tiene un par de artículos maravillosos sobre las superinteligencias que os animo a leer. Y al final la última pregunta de todo esto es ¿qué pasa cuando y si llegamos a tener una inteligencia a nivel humano y sobre todo si conseguimos superar el nivel humano? ¿Qué riesgos y qué oportunidades genera eso? Pero bueno, afortunadamente no solo vivimos en un mundo de retos excepcionales, sino también en uno de oportunidades excepcionales que, por contar algunas, me gusta contarlas con... Yo no sé si habéis visto esta serie, es el Drácula de la BBC. Salió aproximadamente en la época del COVID, con lo cual pasó bastante desapercibida. Creo que es de principios de 2020, si mal no recuerdo. Tiene una escena maravillosa. La serie en sí, bueno, pero tiene una escena maravillosa porque es un Drácula en el tiempo moderno. Se trae a Drácula a nuestra época. Y el tipo llega a una casa cualquiera y empieza a fascinarse con todo, a darle al interruptor de la luz una y otra vez para que se encienda y se apague, a dar vueltas mirando el frigorífico, todo. Y acaba diciendo una frase que a mí me parece maravillosa, que es: he sido un noble durante más de 400 años, he vivido en palacios y castillos, he conocido a las personas más poderosas de la historia y nunca jamás había conocido tanto lujo. Sabía que el futuro traería maravillas, pero no tenía ni idea de que las haría ordinarias. Se nos olvida la suerte que tenemos a veces y lo mucho que ha progresado la civilización. Yo tuve la mala puntería de hacer un capítulo del podcast que se llamó, que llamé de hecho, será 2020 el mejor año de la humanidad, y publicarlo el 28 de enero de 2020 y luego llegó la pandemia. Creo que lo que contaba ahí sigue siendo válido, quizá el año no, pero la idea creo que sigue siendo válida. De hecho, me cayó cachondeíto durante una temporada larga, hasta el punto de que le cambié el título. Lo acabé llamando Podría haber sido 2020 el mejor año de la humanidad. Y en aquel libro, en aquel capítulo, lo que intentaba era contar un poco el trasfondo de esa sensación de Drácula.
Eh, Muy basado en un libro que se me ha perdido la referencia, que la quería haber puesto ahí abajo, que es Factfulness, de Hans Rosling, que os recomiendo leer, pero en el que se dan un montón de gráficas e ideas de cómo hemos mejorado. Para empezar, tenemos, y esto es lo que yo he llamado oportunidades terrenales, oportunidades que tenemos al alcance de nuestros dedos, casi ya, ¿no? Erradicar la pobreza extrema. Esto es el porcentaje de pobreza extrema desde 1820 hasta nuestra época, cómo ha descendido, no sé si lo podéis ver desde allí. Y sin hablar de pobreza extrema, esto es cómo ha ido evolucionando el número de horas que trabajamos al año. Cae en todos lados menos en China. No opino, pero la gráfica es esa. Entre esas oportunidades terrenales, también tenemos la oportunidad de vivir más y mejor. Lo he dicho antes, yo he sido padre hace poco y ver estas gráficas impresiona. Esta es la gráfica de mortalidad infantil, de niños que no llegaban a los 5 años. Desde 1800 hasta 2021. Estaba por encima del 40% en 1800. Es una barbaridad, esto es mortal, esto es global. Y luego la esperanza de vida en todo el mundo. Ahí tenéis los distintos continentes, pero veis cómo básicamente es una gráfica que va para arriba aquí. Lógicamente muy sesgada por el impacto de la mortalidad infantil, ¿no? ¿Más oportunidades terrenales? Pues vivir en un mundo más democrático, que lo podemos ver de muchas maneras, ¿no? Lo podemos ver por el prisma de la educación. Esto que veis en rojo es cómo ha subido la alfabetización en todo el mundo. Estos son el número de años escolarizados en todo el mundo. Y esto de aquí es los países que viven en democracias frente a autocracias. Y básicamente cada vez más gente vive en democracias. Mejores o peores, más imperfectas o como queramos llamarlas. Pero es que en general el mundo ha ido mucho mejor. Y estas son las oportunidades terrenales. Yo no sé si conocéis posiblemente sí un libro que se llama Homo Deus, es la segunda parte del Sapiens de Harari. Y más allá de lo que él cuenta, a mí me gusta mucho cómo explica que estamos casi a un paso de convertirnos en lo que siempre consideramos dioses, que es muy herético, pero no deja de ser verdad. Porque él habla, entre otras cosas, por ejemplo, del transhumanismo, ¿no? De cómo quizás a través de la inteligencia artificial o de la edición genética podemos llegar a ser más que humanos, transformarnos a nosotros mismos y superar nuestras limitaciones, tener superpoderes que antes se consideraban reservados para los dioses. Hay una novela que yo no he leído, pero me la han contado y tengo muchas ganas de leer, que se llama, tiene un nombre muy extraño, no sé por qué se llama así, que es Mendigos en España, que habla de qué pasaría si un tercio de la población no necesitara dormir. Imaginaros que conseguimos modificarnos genéticamente para no necesitar dormir. En esa novela lo que es que ese tercio de la población acaba dominando el mundo, claro, porque tienen más horas que nadie en el día. Pero más allá de eso, tenemos unas oportunidades realmente gigantescas. Tenemos igual oportunidades celestiales en conquistar otros planetas. A mí hay una cosa que me alucina, y es que entre estas dos fotos, entre los hermanos Wright volando el primer avión y la llegada a la Luna del Apolo, pasaron 66 años solo. Desde la segunda, creo que llevamos 54, lo tengo ahora puesto. Por cierto, la segunda en realidad no es así, eso es una inteligencia artificial con la que lo he completado porque solo la tenía en formato cuadrado. Ya no necesitamos a Kubrick para hacer como que llegamos a la Luna. Efectivamente, desde entonces han pasado 54 años. Yo creo que la pregunta más natural para cualquier humano es ¿cuándo cruzaremos la siguiente frontera? Y eso nos lleva, por cierto, hay un libro bastante simpático que se llama ¿Dónde está mi coche volador? Es simpático, es un poco denso a veces, aviso, porque habla mucho más de lo que querrías de coches voladores, de por qué no hemos tenido coches voladores y demás, pero es una buena reflexión sobre hasta qué punto aceleramos la evolución tecnológica entre estas dos fotos y luego la ralentizamos un poco. Y explora los motivos de por qué. Pero decía, para conquistar otros planetas, unas bases es algo que nos va a ser fundamental en el que vivimos hoy, que es lo que algunos llaman la terraformación. Es decir, la capacidad de convertir un entorno hostil para el ser humano en un entorno habitable para el ser humano. Bueno, esta está sacada de Wikipedia, pero la definición es procesos orientados a la intervención de un planeta, satélite u otro cuerpo celeste para recrear en este las condiciones óptimas para la vida terrestre. Que nos puede sonar literalmente muy marciano, pero la verdad es que muy posiblemente vamos a necesitar muchas de estas técnicas para revertir parte del cambio climático que estamos sufriendo. Si pensamos en todas las tecnologías de captura de CO2, son un proceso de terraformación, son un proceso de transformar
el ámbito en el que, o las condiciones en las que opera nuestro planeta. ¿Se parece o no se parece a esto de Dickens, de el mejor de los tiempos y el peor de los tiempos? A mí es que me parece inevitable recordarlo. Claro que tenemos un reto enorme, y voy a volver a recurrir a Tim Urban, porque en ese libro que os decía de What's Our Problem, hace una metáfora que es poco sutil, pero que me parece maravillosa. Y él dice que el problema es que su sociedad se comporta como un crío de 4 años que se ha hecho caca en los pantalones y a quien se le ha caído el helado al suelo. Él dice, y creo que tiene mucha razón, que estamos en un momento crítico de la historia porque tenemos las tecnologías más poderosas que nunca y sin embargo nos comportamos de forma muy vacilante y estamos muy cerca de cometer errores que ya cometimos antes. Y eso me recuerda a mí a una ley que se utiliza en tecnología a veces en las organizaciones, se llama la ley de Martek, no es muy conocida, pero básicamente lo que dice es que el mayor problema que tenemos es que las tecnologías crecen exponencialmente con el tiempo, se desarrollan exponencialmente con el tiempo, pero los humanos absorbemos los cambios de manera logarítmica, de manera mucho más lenta. Lo que significa que esa distancia entre ambos va aumentando hasta que eventualmente se necesita un reseteo de la organización. ¿Qué es una empresa? Pues bueno, pues lo siento decirlo así, pero tienes que cambiar gente, despedir gente, entrar nueva gente, cambiar departamentos, lo que quieras. Pero si tenemos que hacer esto a nivel social es mucho más complicado, ¿no? Y yo creo que por eso estamos hablando de ese liderazgo de hoy, porque necesitamos un liderazgo a la altura de estos tiempos. Hemos llamado al programa de desarrollo directivo y liderazgo porque yo creo que es importante añadir las dos palabras, tanto directivo como liderazgo, porque no es exactamente lo mismo. Si pensamos en lo que es un directivo, es una autoridad en cierta medida impuesta a quienes se dirige, ¿no? Te han puesto ahí, tienes un equipo al que tienes que dirigir y ellos tienen que aceptar que les dirijas, les guste o no. Es una posición jerárquica y va asociada a tener poder de decisión. Y eso no es malo ni bueno, es así. Si pensamos en liderazgo, sin embargo, lo típico que se dice es que el liderazgo te lo tienen que dar, ¿no? Te lo tienen que otorgar la gente a la que lideras. Y eso implica que es independiente de la posición. Una cosa que cuando uno empieza a trabajar en las empresas no se da cuenta es de que hay un montón de líderes sin cargo. Que el día que tienes que hacer una transformación empresarial, está muy bien que los jefes promulguen y convenzan y demás, pero te tienes que ganar a la gente que realmente convence a los demás, que son esos líderes sin cargo. Y al final eso va vinculado a la capacidad de influencia. Lógicamente, lo ideal sería unar las dos en una, ¿no? Lo ideal sería que y el objetivo del programa es que aquellos que hagan el programa tengan las dos capacidades en una, que estén en puestos directivos y puedan ejercer ese liderazgo, y puedan conseguir ese liderazgo. Claro, el liderazgo es una cosa que nos hemos inventado como no nosotros, sino la humanidad, como cuerpo de estudio, como materia, ¿no? El liderazgo, como decíamos, es algo que te tienen que otorgar y lo que podemos explicar en un programa de liderazgo son formas de tratar de ejercer ese liderazgo para que otros lo acepten o te lo otorguen. Pero tiene que suceder, ¿no? Entonces, al final lo que vamos a buscar son formas de maximizar las probabilidades de que la gente te otorgue ese reconocimiento como liderazgo. Hay un tipo que se llama James Scouler, que habla un poco de los distintos niveles que pasamos en nuestra trayectoria como líderes o como responsables de gente. Esto lo ha dicho muchísima gente de muchísimas formas distintas, pero a mí me gusta mucho esta curva que utiliza él. Dice que obviamente en el eje vertical tenemos el impacto en los resultados de la organización y en el eje horizontal lo que él llama la madurez en el liderazgo, que tiene que ver con la presencia, con el saber hacer, con tus habilidades. Y luego en el otro eje vertical, básicamente, esto sí que no tiene una buena traducción al castellano, lo siento, el engagement de la organización, la motivación de los empleados, ¿no? Cómo de conectados están a aquello que estamos haciendo. Vale, y él dice, claro, todos empezamos aquí. Los que están, los primerizos están en esta parte de abajo a la izquierda, ¿no? Y a partir de ahí, pues tenemos lo primero, el líder técnico. Y es por lo que solemos empezar todos. Un líder técnico es el que basa su autoridad en saber más que nadie de ese tema, o saber más que la gente a la que gestiona. Y eso está bien, porque te permite gestionar personas con esa autoridad. El siguiente nivel, y eso está básicamente basado en los conocimientos.
Es una dimensión que son tus conocimientos. Si tienes suficientes conocimientos, es muy probable que puedas dirigir de forma técnica a un equipo. Pero eso no es necesariamente la mejor forma de liderar. El siguiente nivel es lo que él llama el sub-leader, que ya es alguien que entiende que no puede saberlo todo y que empieza a saber delegar. Es básicamente un buen administrador de una organización. No es necesariamente la persona más capaz de afrontar cambios organizacionales ni retos estratégicos, pero sí es una persona que puede gestionar un equipo en el que hay personas que saben más que él o que ella y que sabe delegar y coordinarlo todo, ¿no? Y eso ya nos metemos en el campo de las habilidades. Ya no te basta solo con los conocimientos, tienes que desarrollar habilidades para eso. Él también dice que hay un ejemplo, otro caso que es lo que él llama, lo podríamos traducir como el llanero solitario o el radical loner, es algo así como el llanero solitario radical, que son gente que es muy eficaz, muy capaz y que desde muy pronto empiezan a tener un montón de resultados con sus equipos y demás, normalmente gente súper inteligente, pero que tienden a acabar descarrilados porque tratan mal a la gente, porque nadie quiere trabajar con ellos, porque son gente muy radical que acaba quemando a sus equipos. En cualquiera de los casos, la teoría de este hombre es que aquí hay una especie de travesía por el desierto en la que se quedan casi todos los managers, casi todos los líderes en estas posiciones. Y que para pasar a las siguientes, o en las siguientes encontraríamos lo que él llama el auténtico liderazgo. Y que esto no lo dice él, esto es más mi interpretación. Para mí el auténtico liderazgo tiene una dimensión más que tiene que ver con tu autoconsciencia. Y eso es una de las cosas que yo he aprendido en mi carrera. Yo no sé en qué punto estoy ahí, no me voy a poner, pero algo que yo aprendí es que necesitas hacerte consciente de cómo eres tú, cómo te comportas y qué impacto tienes en los demás. Y son cosas muy tontas, pero que tienes que ir aprendiendo y que en un programa como este intentaremos acelerar el aprendizaje. Por poneros un ejemplo muy tonto, hubo un momento en el que yo me hice consciente de algo muy obvio posiblemente para mucha gente, pero que para mí no lo era, que es que cuando tienes un puesto directivo, y yo empecé a tener puestos directivos, y estás en una reunión, si eres el primero en hablar, sesgas completamente la reunión. De hecho, me apunté una técnica que vi por ahí, que era escribirme en una esquinita en mi cuaderno, DNT, Do Not Talk, para asegurarme de que yo no hablaba, de asegurarme de ser el último en hablar. Pues ese tipo de tonterías son muchas veces las que diferencian esos niveles de liderazgo, porque tienen que ver sobre todo con tu autoconsciencia. Y luego hay un último nivel, que es lo que él llama, bueno, hay dos niveles más, perdón. Está lo que él llama el Master Leader, que es algo así como, él dice que son realmente excepcionales, casos muy, muy excepcionales, de aquellos que consiguen resultados fuera de lo normal en grandes organizaciones durante mucho tiempo y afrontando cambios organizativos y retos estratégicos de calado, ¿no? Y luego él habla también, y esto es interesante, en otro caso que es lo que llama él el líder rockstar, que dice que son gente que consigue grandes resultados también, pero que cuando se van, su equipo o su empresa se va al garete. Porque son gente que ha utilizado la organización para su beneficio, que todo iba de ellos, que el propósito de conseguir esos resultados era destacar como líderes. Y al final, lo que diferencia posiblemente a este master leader y a este rockstar de los demás, en positivo y en negativo, es la última dimensión que para mí es importante en esto del liderazgo, que es el propósito. Creo que cuando queremos llegar a grandes niveles de liderazgo tenemos que aunar todas estas áreas. Y lo último que os quería compartir hoy, y luego hablaremos un poco del programa y tendremos espacio para hablar de esto y del programa, de lo que queráis, de las dudas o comentarios que tengáis, son algunos principios que para mí son importantes en cada una de esas dimensiones en el liderazgo de hoy y que posiblemente lo diferencian de liderazgos que hemos vivido en el pasado. Quizás empezando por el mundo de los conocimientos, algo que yo, de hecho, os decía esta mañana, he dado una charla en un banco y les contaba precisamente estos ejemplos, ¿no? Ahora vivimos en un mundo en el que desarrollamos vacunas utilizando ARN mensajero. Tenemos inteligencias artificiales atendiendo a nuestros clientes o operamos con monedas digitales. La línea que separa disciplinas se hace cada vez más difusa. Os decía antes que este mundo es ambiguo porque nos obliga a operar en disciplinas o en entornos a los que no estábamos acostumbrados. Claro, es que de pronto un informático tiene que estar creando una moneda virtual. Nos vemos cada vez más en escenarios
híbridos y de conocimiento híbrido. Es posible que algunos conozcáis esto porque lo he contado en el podcast y también sale en el libro que escribí, pero cada vez se habla más de nuevas geometrías del talento. En los años 80, la consultora McKinsey empezó a hablar del talento con forma de T. Si pensáis en lo que es un especialista es un talento con forma de I latina, como un palito vertical, ¿no? Un especialista es alguien que se mete en una disciplina y empieza a excavar hasta llegar lo más al fondo posible, ¿no? Del conocimiento. Mientras que un generalista sería más o menos lo contrario. Tenemos que tumbar la gráfica y tendríamos a alguien con poca profundidad, pero mucha amplitud que abarca distintas disciplinas, distintos conocimientos, etc. Bueno, pues ese talento en forma de T del que hablaba McKinsey viene a ser una mezcla de los dos. Personas con un profundo conocimiento técnico, pero también con una amplitud en sus habilidades y capacidades que les permite trabajar con otras disciplinas y otros equipos, etc. Yo esto lo he contado alguna vez, pero lo voy a repetir porque me hace mucha ilusión recordarlo. Yo tenía un muy buen profesor en la carrera que se llamaba Fernando Sáez Vacas, falleció ya. Era un tipo muy peculiar, tenía doctorados en varias ingenierías, o sea, un coco alucinante. Pero curiosamente él tenía una obsesión que era la de convertirnos a todos en ingenieros híbridos, en lo que él llamaba ingenieros híbridos, que eran ingenieros que mezclaran ese conocimiento técnico con filosofía, sociología o psicología. Y yo creo que Fernando tenía bastante razón, porque creo que los perfiles híbridos, yo tengo cierta obsesión con este tipo de perfiles, son los que mejor se adaptan a este mundo que cambia tan rápido, porque no solo te permite trabajar con otra gente, sino que te permite reinventarte con más facilidad. Y de hecho, ahora se habla de estas nuevas geometrías del talento y se ha empezado a hablar de talento con forma de letra pi o de peine en función de las especializaciones que tengas en disciplinas inconexas y de esas capacidades o habilidades transversales. Y en ese mundo de las habilidades hay un montón de habilidades que siempre han sido importantes en el mundo directivo y van a seguir siéndolo, o en el mundo del liderazgo, que tienen que ver con hablar en público, tener capacidad de persuasión, etc. Pero hay una serie de ideas que yo creo que aunque existieran antes, están tomando cada vez más peso. Y la primera es la idea de la orquestación. ¿Os habéis planteado alguna vez por qué una orquesta necesita un director de orquesta o una directora de orquesta? Es curioso, ¿no? Porque toda esta gente que está aquí tocando son músicos súper capaces, llevan no sé cuántos años de carrera musical. Y sin embargo tiene que haber alguien orquestando. Y ese perfil es un perfil muy especial. Yo esto no lo sabía, me lo contaron hace poco. Es un perfil que necesita tener 3 carreras de 3 instrumentos, uno de cada grupo, ¿no? De viento, percusión y cuerda, ¿no? Necesita haber completado las 3. Es una persona que necesita tener la capacidad de entrar en el detalle de lo que está tocando uno y salirse rápidamente a ver la imagen en completo, ¿no? O el sonido completo, mejor dicho. Y además se tiene que ganar el respeto de esos 120 músicos que puede llegar a tener una orquesta. Si pensáis ahora en cómo trabajamos cada vez más en las empresas, que trabajamos cada vez más con múltiples perfiles, sobre todo en grandes empresas, en proyectos que tienen un montón de departamentos involucrados, la figura del orquestador o la orquestadora se convierte en cada vez más importante. Es una habilidad que excede a la dirección o al liderazgo, tiene que ver con esa capacidad de mezclar el detalle con la imagen global y de ser los guardianes del propósito de lo que estamos haciendo. También en el ámbito de las habilidades, yo creo que cada vez es más importante armarnos con otras formas de pensar o reforzar unas que ya estaban ahí. He puesto unas cuantas ahí, pero seguramente hay más, pero en el fondo tienen que ver con herramientas con las que abordar la sobreinformación y la complejidad a la que estamos sometidos. Porque ahora cualquiera que trabaja en una empresa de repente le dan un nombre de usuario y una contraseña y tiene acceso a 800.000 informes distintos con un montón de datos que tienes que saber discriminar, criticar y entender, ¿no? Entonces, cosas como el pensamiento crítico, el pensamiento numérico, en un mundo tan incierto como el que decíamos antes, el pensamiento probabilístico, tomar decisiones sin saber si son buenas o malas, pero por lo menos tener un orden de magnitud de probabilísticamente si vamos bien o mal, y luego temas de pensamiento sistémico, pensamiento gris, en los que no nos vamos a detener hoy. Y luego ya entramos en esas dos últimas dimensiones que mencionábamos, ¿no? De la autoconsciencia y el propósito. Respecto a la autoconsciencia, algo de lo que posiblemente algunos me hayáis oído hablar mucho,
y que es relativamente nuevo, porque es relativamente nuevo en el mundo de la psicología y de la economía, son los sesgos cognitivos, ¿no? Parte de la autoconsciencia es saber que hay sesgos, que yo soy susceptible de caer en ellos, y empezar a meter sistemas para protegerme a mí de mí mismo, que es algo que los directivos tradicionalmente no han hecho, y también para proteger a la organización de sí misma y protegernos todos de caer en burbujas en las que nos reforzamos los unos a los otros, etc. Y en un ámbito radicalmente distinto, pero que no se trabaja lo suficiente, yo creo, en los programas de desarrollo, creo que en esa autoconsciencia entra también la capacidad de analizar nuestros niveles. Tampoco tiene buena traducción al castellano esto de burnout, el queme que tenemos y cómo están nuestros niveles de energía. Yo creo que esto es algo que no se trata lo suficiente. Y yo, por contaros una anécdota, yo creo que esto fue en 2022, hice un programa de liderazgo con mi empresa y me llamó mucho la atención porque ya estaba empezando a ver un montón de casos a mi alrededor de gente que se cogía una excedencia, dejaba el trabajo, se cogían bajas prolongadas. Y en ese programa de liderazgo empecé a ver que el módulo más demandado era el de autocuidado. Creo que en general siempre ha sido un problema. Creo que tras la pandemia en muchas ocasiones sufrimos todos un estrés emocional en el trabajo importante y creo que un programa de desarrollo directivo tiene que cubrir esto y tiene que darte algunas herramientas para autodiagnosticarte y también para entender, otra cosa que no nos suelen enseñar, entender cómo alinear tus niveles de energía con tu calendario y cómo diseñar tu calendario para aprovechar tus niveles de alta energía para determinadas cosas y tus niveles de energía baja, que todos lo tenemos, o esos momentos, para otras cosas, ¿no? Entonces, creo que esa es otra de las cosas que yo he echado en falta en programas en el pasado. Y por último, si hablamos del propósito, de esa última bola que nos quedaba arriba, creo que otra de las cosas que no se suele hablar en los programas de desarrollo directivo, yo he hecho uno en el que sí, es de cómo conciliar nuestra vida personal y nuestra vida profesional, cómo asumir o pensar en torno a qué es el éxito para nosotros y cómo frustrarnos o no frustrarnos por el camino, ¿no? Aquí he vuelto a utilizar una transparencia de Tim Urban, de su blog, porque él viene a decir que la realización o el éxito es un pulpo de 5 patas, en el que una pata representa lo personal, otra el estilo de vida, lo más práctico, lo moral o lo social. Y es que creo que todos, utilizando ese poema tan bonito de Walt Whitman de que contenemos multitudes, todos tenemos un montón de yos dentro de nosotros que nos tiran en distintas direcciones. El yo que quiere estar con la familia, el que quiere triunfar en el trabajo, el que quiere no sé qué. Y creo que un programa de este estilo debería trabajar, por lo menos fomentar el debate, porque no hay una respuesta única, pero fomentar el debate sobre cómo afrontamos estas cosas. Y lo último que os quería contar de propósito, ya que he usado el ejemplo de Jeff Bezos, creo que algo que no se ha explicado o que no se suele contar tampoco es que los líderes de ahora lideran en un mundo exponencial. Tenemos que comprender cómo ha cambiado el mundo. Porque venimos acostumbrados a mundos donde la distribución normal, esa famosa campana de Gauss, representa casi todo. La altura de esta sala seguramente la podemos representar con una campana de Gauss. Y en una campana de Gauss la mayor parte de lo que suceda se concentra alrededor de la media, ¿no? Y luego tienes casos excepcionales a la derecha y a la izquierda. Y el mundo en muchos aspectos, y en particular en los negocios, ha cambiado. Nunca se representó bien por esto, pero más que nunca se representa mucho mejor por una ley de potencia. Una ley de potencia es una ley en la que muy poquitos, Jeff Bezos y compañía, acumulan muchos resultados y luego otros muchísimos acumulamos lo que se llama un long tail, ¿no? una larga cola del resto de resultados. Y claro, esto te tiene que hacer consciente cuando lideras de que si tienes impacto vas a tener un impacto multiplicado exponencialmente. Puedes cambiar el mundo para bien y para mal. Y creo que parte de ese liderazgo humanista del que hablábamos antes es ser consciente de estas cosas. Y también ser consciente de que la inmensa mayoría de las empresas de nosotros vamos a estar en ese long tail y que tenemos que aprender a manejarnos en ese long tail y hacerlo rentable, ¿no? Hasta aquí un poco esta reflexión sobre el liderazgo hoy. Os voy a contar 4 cositas del programa y luego abrimos, si queréis, a preguntas, debate, comentario, lo que haya. El programa, basándonos en esto,
lo hemos estructurado en 6 módulos. El primero lo hemos llamado Construir desde la identidad. Ahora entraré en más detalle en ellos, pero básicamente esto de construir desde la identidad tiene que ver con cómo las marcas, mejor dicho, las empresas necesitan una razón de ser. Y cómo buscar esa razón de ser y articular nuestra propuesta de valor hacia los clientes alrededor de esa razón de ser. El desafío humano tiene que ver con gestionar personas, eso que algunos llaman el factor X. Un tercer módulo dedicado directamente a trabajar con todos esos datos, modelos y las decisiones que tenemos que tomar en la carrera directiva. Un cuarto módulo dedicado a plantearnos que las empresas no son islas aisladas, que están conectadas a la sociedad y que tienen impacto en la sociedad y son influidas por la sociedad a su vez. Luego, inevitablemente, como es normal, hablaremos de estrategia y de ejecución. Y finalmente hay un último módulo que yo quería que dedicáramos a la carrera directiva en sí, a qué significa dirigir equipos, qué impacto tiene en mí, cómo pienso en mi carrera, cómo me promociono, cómo busco ese equilibrio entre la vida personal y la vida profesional. Y en todos ellos lo que hemos intentado, y el programa puede sufrir variaciones de aquí a enero, que es cuando empieza, pero más o menos va a tener esta estructura, hemos querido no solo meter conocimientos o exposición de conceptos, sino trabajar sobre habilidades concretas, en las que obviamente se explicará una teoría, pero también se intentará entrar en casos lo más prácticos posibles. Entonces, en la parte de construir esa identidad hablaremos, por supuesto, de propósito, marca y cultura, de cómo gestionar la comunicación de una compañía o de la gestión del valor del cliente, cómo hacer transitar a nuestros clientes por las distintas etapas de nuestro negocio, ¿no? Y en términos de habilidades directivas, hablaremos de algo interesante que viene del mundo de la economía, de las behavioral economics, de la economía del comportamiento y comportamental, mejor dicho, que es el nudging, que es como provocar comportamientos en gente sin obligarles ni convencerles. Es como facilitar que sucedan las cosas. Un ejemplo muy tonto, para que entendáis a qué me refiero, es cuando en un instituto o en un colegio decides poner la comida sana a la primera, y mucho menos visible la comida más insana para que los alumnos coman mejor, ¿no? Pues cómo podemos diseñar sistemas que hagan que nuestros empleados o nuestros clientes tengan el comportamiento que queremos que tengan. Y hablaremos, en el fondo, lo que llevo haciendo yo todo este rato, que es el storytelling, ¿no? De cómo contar historias, influir y convencer a la gente a través de ellas. En la parte del desafío humano hablaremos de cosas que son imprescindibles para alguien en una posición directiva, que es cómo tratar a los individuos y cómo pensar en las organizaciones y diseñar organizaciones. Hablaremos de cómo captar y desarrollar talento, de cómo, algo que los anglosajones usan mucho, ¿no? De cómo gestionar en todas las direcciones, es decir, gestionar a la gente que tienes debajo, pero también a los que tienes al lado y a tus jefes. Cómo conseguir hacerte o conseguir aquello que quieres conseguir en todas las direcciones. Hablaremos también de coaching y en la parte de habilidades hemos mencionado antes la persuasión y la influencia, cómo estructurar procesos de selección y cómo hacer entrevistas de trabajo a gente, que es algo que no nos suelen formar y es bastante útil. Y luego un tema que es una obsesión particular mía, que es cómo diseñamos arquitecturas de incentivos, cómo incentivamos comportamientos en las organizaciones o con nuestros clientes. En la parte de datos, modelos y decisiones hablaremos de contabilidad. Toda persona que quiera tener un puesto directivo necesita saber, yo no sé mucho, pero lo suficiente de contabilidad financiera y gestión, de cómo abordar proyectos en los que hay que resolver problemas. Hablaremos de heurísticos y sesgos, de los que hemos mencionado antes, y sobre todo hablaremos mucho de toma de decisiones, de mecanismos y modelos para tomar decisiones. Y en la parte de habilidades meteremos temas de pensamiento numérico, pensamiento probabilístico y también de cómo visualizar datos, cómo hacer que los datos sean digeribles para el resto de la humanidad y no solo para los frikis que nos gustan los números. En la parte de empresa y sociedad hablaremos de economía, daremos algunas nociones sobre economía y hablaremos también de otra cosa que no se suele tratar, pero que me apetecía que tratáramos, que es de ética, de política y de regulación. De qué rol tiene la ética, qué rol tiene la política y qué rol tiene la regulación en las empresas y en su relación con las empresas. Y ahí hablaremos de pensamiento sistémico, porque no deja de ser la sociedad un gran sistema que se articula a través de esas cosas muchas veces, y de pensamiento gris, porque es una forma de pensar que nos es especialmente útil cuando abordamos dilemas en los que no hay una respuesta clara. Vamos a ir terminando, pero en el quinto hablaremos de estrategia y ejecución, hablaremos
temas más típicos como la estrategia competitiva y la corporativa, pero también meteremos temas de innovación y de gestión de procesos y operaciones, para luego en la parte de habilidades directivas hablar de design thinking, de perspectiva de futuros y de productividad personal, que es otra cosa que es una obsesión mía particular y que creo que cuando tenemos un puesto directivo es especialmente útil. Y en el último módulo, como os decía, mi idea es dedicarlo a qué significa ser directivo y cómo gestionarnos a nosotros mismos en esa vida. Hablar de gestión de carrera, hablar de marca personal y hablar de aprendizaje continuo seguro. Hablar de temas como gestión de la energía, etc. En resumen, va a ser un programa de 24 sesiones de 4 horas, va a durar casi 7 meses, desde enero, los sábados de 10 a 2, aquí, sitio estupendo. Más o menos un tercio de las sesiones van a ser con profesionales invitados de distintos ámbitos. El método no será tan unidireccional como ha sido hoy. La idea es que haya como un 50% de exposición teórica y que luego haya un 30% que tenga que ver con análisis de caso, diálogo o debate entre nosotros y finalmente un 20% de un trabajo más específico sobre esas habilidades directivas. Y por último, algo que yo creo que es interesante es, lo hemos querido hacer con un grupo muy reducido. El objetivo es que haya 14 plazas, que creemos un grupo bien cohesionado, en el que tengamos confianza, en el que podamos tener esos debates en profundidad. Y me queda poco por decir. Quizás reflexionar un poco sobre el perfil ideal, que está pensado principalmente para gente que quiere alcanzar o que ya está en puestos directivos, pero que quiere consolidarse en ellos. Y a lo mejor personas que tienen experiencia y tienen un cargo directivo de relevancia en un ámbito del negocio, pero quiere hacerse más generalista y tener más conocimiento del resto del negocio. Hasta aquí todo lo que tenía para contaros hoy. Muchísimas gracias a todos. Tenéis, obviamente, a la gente del instituto y el contacto del instituto y tenéis mis datos ahí también si me queréis contactar. Yo voy a estar por aquí. Si queréis que lo hablemos más en privado, también lo podemos hablar. Muchísimas gracias a todos.